En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Juan Ramón Mejía. Él es economista con una dilatada experiencia en la banca, en la asesoría, pero también es miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y de la Secretaría de Economía, si no me equivoco con la nomenclatura, ¿no? Pero es parte de la Secretaría de Economía también de la Fuerza del Pueblo. Un placer, Juan Ramón, tenerte en el programa de nuevo. Ramón, el placer siempre mío, de verdad, de corazón encantadísimo de compartir contigo este domingo aquí y con toda tu teleaudiencia. Exactamente. Lo primero es lo primero, 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Industrias Banilejas y Kenia. Ideal a esta hora del día, estamos que de sus hogares lo disfruten. Juan Ramón, aparte de la economía, hay un tema obligado con todo invitado que uno tiene en este tipo de programas, que es la situación de Haití, la grave situación de Haití que definitivamente tocó fondo, que nos afecta y que representa un peligro. A tu juicio, lo que ha estado haciendo el gobierno, ¿tú crees que es correcto? Y si hay alguna posición de la Fuerza del Pueblo en relación a la crisis haitiana. Sin dudas, la República Dominicana nos hemos hecho de la vista gorda, como dicen. No hemos estado mirando hacia el vecino país de Haití desde hace muchos años y realmente no hemos estado afrontando con responsabilidad el problema migratorio que estamos teniendo. República Dominicana es una economía tercermundista en desarrollo, no es una economía desarrollada. Nosotros tenemos unos índices de pobreza muy importantes. Entonces, como país hay una deuda social que tenemos con los dominicanos. En tal sentido, República Dominicana no puede asumir la responsabilidad de un pueblo más pobre, más necesitado que el nuestro. Pero ahora eso ha venido a seguirse empeorando, porque en este momento tenemos un vecino país de Haití en el que no hay autoridades, no hay un gobierno como tal. Recientemente hubo un magnicidio en el que se asesinó al presidente de Haití y a partir de ahí las instituciones haitianas han quedado desformalizadas, o sea, no hay una constitución, un Estado que realmente domine eso. Y ha venido entonces creciendo el dominio de unas bandas que obedecen al narcotráfico, que obedecen a la violencia y que hoy en día ha llegado en los límites de hacer unos secuestros de personas estadounidenses que estaban allá haciendo labores religiosas. Y eso ha traído como consecuencia el enfoque internacional. Pero la República Dominicana y el presidente Luis Abinader, y ahí sí yo creo que nosotros no debemos tener banderías políticas, somos dominicanos y como dominicanos debemos promover la unidad de los dominicanos en torno al problema haitiano. República Dominicana y el presidente Luis Abinader lo que ha hecho hasta ahora es asumir con responsabilidad el problema y decir, en el caso de las visas de estudiantes, no es que no va a renovar visas de estudiantes, habrán visas de estudiantes, pero se depurará cada una de ellas, tendrá que estar inscrito en una universidad, se hará el seguimiento adecuado que se ha debido estar haciendo históricamente y no se van a estar renovando visas automáticamente de ningún tipo, ni las de estudiantes ni ningún otro, sino que esas visas van a ser revisadas. Nosotros tenemos que cuidarnos que esos cuerpos armados que hay en Haití no traspasen nuestra frontera, no vengan a nuestra frontera a generar más caos del que ya se está generando, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas y no podemos asumir los problemas haitianos. Entonces, en ese sentido, la Fuerza del Pueblo y cualquier partido tiene que mirar con responsabilidad y apoyar las medidas que sean sanas al presidente de la República y las que no, pues hacer los llamamientos correspondientes de manera que el gobierno pueda reaccionar y mejorar su estrategia en ese sentido. Sí, oposición constructiva. Correctamente. Que, por cierto, en ese sentido vi una, que aunque no es del área económica directa, pero no es del partido, vi una rueda de prensa del área energética donde llaman la atención del aumento de la tarifa y de nuevo lo hacen vía casi un consejo, como
el doctor Leonel Fernández le aconsejó al presidente Abinader de que no haga la reforma, eso le va a crear problemas políticos. Entonces, de igual manera también el partido considera que no es conveniente, ¿no? Un aumento tarifario en estos momentos. Yo considero que sí es de economía la pregunta, Sí, sí. porque realmente para las economías de las viviendas, las economías familiares, el tema energético es un factor que tiene peso en la balanza de las economías de la familia. Una persona que gana la canasta familiar de 30 y pico de mil pesos, que le suba la luz de 2.000 a 3.000 pesos, de 800 a 1.200, pues eso le incide realmente en su economía. Y es algo que incluso, como está planteado, afectaría más a las clases más humildes, que son los que están siendo subsidiados. Entonces eso vendría a ser una especie de una parte de la reforma fiscal, que lo que la fuerza del pueblo ha venido diciendo no es que no sea necesario, no es que no, sino que no es el momento. El momento adecuado, en este momento la República Dominicana es una de las 3 economías, según un informe de la CEPAL, con mayor índice de inflación. Sí. Tenemos una inflación que va a cerrar por el orden del 7%, que habrá sido de las más altas en los últimos 10 años de la República Dominicana. Incluso si comparamos, vemos cuál otra fue de 6.8, fue un año en el que el petróleo estuvo a niveles de 140 el barril, y en este momento no ha llegado a los niveles de 140 el barril, lo que quiere decir... Eso ocurrió en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que le tocó el choque de los precios mundiales. Correctamente. Entonces, en este momento sí hay muchos factores que están influyendo en el precio, y venir a traer un factor más que genere inflación, porque realmente genera inflación multiplicativa. ¿Por qué me refiero a multiplicativa? Porque es directa para el ciudadano, pero además el que produce cualquier cosa también le va a subir la tarifa energética, y va a tratar de traspasar ese aumento de la tarifa energética, de ese costo, lo va a tratar de traspasar en cualquier artículo que comercialice o que fabrique. Entonces es un elemento inflacionario en un momento en que la inflación está muy alta en la República Dominicana y que los dominicanos se están quejando. El presidente Leonel Fernández lo que le dice es importante que se sincericen los precios, es importante que cambiemos las matrices, pero es muy importante que este no sea el momento en el que tú cargues más al pueblo cuando el pueblo está clamando por los altos precios de los artículos de primera necesidad. Juan Ramón, ya no va la reforma fiscal, no va el pacto fiscal, pero bueno, y yo creo que el gobierno fue inteligente cuando lanzó el globo de ensayo de una reforma fiscal que le daba un tablazo a todo el mundo, pero muy especialmente a la clase media. Y que pienso que una de las reacciones que más llamó la atención fue la del doctor Leonel Fernández, cuando enfatizó el tema de que no era el momento político y que iba a tener un costo político. Ahora bien, como quiera queda ahí latente el hecho de que seguimos con un déficit, que si los precios siguen aumentando no es verdad que se va a cumplir la meta del déficit de 3%, seguimos con mayor endeudamiento, o sea, hay un récord de endeudamiento en el primer año de este gobierno. Entonces ya tú como economista, no se hace ahora, pero ¿cuándo será el momento para hacerla? Porque se puede posponer de manera indefinida. ¿Podemos seguir endeudándonos? Definitivamente no. República Dominicana tiene un reto, y es que a pesar de que tiene un costo político, la reforma fiscal, habrá que asumir ese costo político y habrá que asumirlo lo antes posible. Yo soy de la gente que piensa que obviamente este año no era el año para hacer una reforma. Acabamos de salir, entre comillas. Porque no sabemos. Porque no sabemos exactamente qué está pasando con la pandemia. Pero aparentemente nos hemos normalizado en términos económicos y hay una inmunización de rebaño. O sea, hay personas que le ha dado 2 veces, pero son muchísimo menos. Ya el contagio es mucho menos agresivo, a pesar de que estamos totalmente normal en las calles, un poco de mascarillas, pero vemos que en los restaurantes, en muchos sitios no hay ni mascarillas incluso, y mucho menos en las reuniones familiares.
Pero vemos que realmente hay una normalización de la economía en gran parte y que esto podría dar luces de que comience una recuperación y de que el año que viene podamos abocarnos a una reforma fiscal. Si no venimos con una reforma fiscal en algún momento, y no debe ser reforma, debe ser pacto, porque yo creo que deben participar todos los sectores. Ese tubo de ensayo, como tú le dices, y que yo me negué a referirme a él porque decía, están viendo cuáles son las reacciones. No tengo por qué decir mi reacción de antemano, pero realmente ese tubo de ensayo cargaba mucho a la clase media, era muy fuerte hacia la clase media, y la clase media es la que más paga impuestos en la República Dominicana. Debe ser más progresista, debe ir a los sectores más poderosos, a los sectores que concentran la mayor cantidad de riqueza en la República Dominicana. Es que es posible, Juan Ramón, porque ponerle ITEVI, por ejemplo, a la salud, como se planteaba ahí, o a un salario que no es gran cosa, como 72,000 pesos en adelante, ponerle 35%. Es decir, había una serie de medidas que definitivamente a la clase media. ¿Es posible una reforma fiscal integral que no afecte a los más pobres y por supuesto que no cargue más a la clase media? No, definitivamente de alguna forma siempre le va a llegarle a la clase media. Mucho de lo que tú le puedas cargar a las clases más ricas son traspasados a la clase media mediante los precios de los productos que se comercializan y se fabrican. O sea que la clase media como quiera sufre, pero si tú le haces que sufra directo y además le traspasa lo que le llegue a las clases más poderosas, pues sin duda eso puede provocar un estallido social. Lo que es importante es que la clase empresarial de la República Dominicana comience a entender que las naciones más desarrolladas se han desarrollado en base a un incentivo al consumo. República Dominicana tiene un muy pequeña margen de las personas, de los ciudadanos, que tienen poder adquisitivo para demandar artículos. Nosotros, con el nivel de salario que tiene la República Dominicana, ninguna empresa que tú lances en la República Dominicana puede ser rentable si no piensa en exportación, porque nosotros tenemos un mercado de apenas, tú puedes pensar en 1 millón de dominicanos. El restante 9 millones y los 10 millones de al lado no tienen poder adquisitivo para demandar tus productos, para demandar bienes y servicios de la economía. Entonces, por eso tú ves que los países como Europa, Estados Unidos, se preocupan porque los niveles de salario sean adecuados, porque eso les genera mayores demandas y al final, aunque la rentabilidad de las empresas se reduce un poco, el aumento de la comercialización, el aumento de la demanda, le genera mayores beneficios al final. Y yo creo que el gobierno debe tratar de ir enfocando y encarrilando al Estado Dominicano por esa vía y cargando esos impuestos a las clases más poderosas. Es muy importante que en un pacto fiscal los obreros, los empleados tengan representantes, que el gobierno lo ayude a tener personas que realmente tengan criterios y entiendan, porque hay impuestos que son disfrazados, que la gente no se da cuenta, para que puedan participar en ese pacto, en ese diálogo. Y no pueden ser los sindicalistas. No, los sindicalistas algunas veces tienen un precio, algunas veces pactan muy fácil. Debe ser un grupo de asesores que asesore o sea, que participe ahí y que realmente trate de buscar, y debe el gobierno promoverlo, buscar algo que no afecte más a esa clase, porque el defender esa clase le garantiza la gobernabilidad al Estado Dominicano. No, y esa clase fue la que votó por Luis Abinader. De eso se trata, y es la que tiene más conciencia, tiene más criterio. Los grandes cambios de la humanidad en todos los países del mundo lo ha generado la clase media. La clase media es la que está llamada siempre a hacer esos cambios. Y las grandes revoluciones que han triunfado últimamente en América, como la cubana y como la venezolana, lo que permitieron fue primero abrir una represa para que se vaya esa clase media. Y una vez sin clase media, clase pobre y políticos podían dominar fácil el Estado. Está bueno el símil. Sí. También hay que reconocer, porque yo sé que tú tienes un origen reformista, y Balaguer, la historia lo ha reivindicado, es decir, el padre de la clase media es Joaquín Balaguer. Antes de Balaguer aquí había rico y pobre, y la clase media es como el colchón, ¿no?
Sí, sí. de la sociedad. Juan Ramón, otro reto que está enfrentando el gobierno. Los precios de los combustibles internacionales afectan no solo a la economía dominicana, afectan a la mayoría de los productos en el mundo. Y sin dudas es parte de lo que ha provocado aumentos del flete, aunque tiene otra explicación en los aumentos del flete, pero incide definitivamente en los aumentos del flete. Sí. Es lo que hablaba con Ramón hace un segundo. República Dominicana está en un proceso inflacionario que tiene varias razones y una de ellas es los aumentos del precio del petróleo. El petróleo genera un aumento del costo de la producción energética, aumenta un aumento del costo de los transportes, aumenta el costo de los fletes. Sin duda, todos esos aumentos generan aumentos en cadena porque el petróleo es un bien que incide en la producción, en prácticamente toda la producción en países como el nuestro. Nosotros apenas tenemos matriz de gas natural, que también ha subido de precio, que hay que decirlo, y de petróleo, de carbón. Recientemente, bueno, pero ya teníamos poquito de carbón, pero ahora recientemente con Punta Catalina tenemos eso, pero también más que se duplicó el precio del carbón. Lo que quiere decir que nuestra matriz energética en sentido general ha aumentado los costos y obviamente el transporte con los aumentos de los combustibles, el gobierno ha tenido que, si se quiere, subsidiar o dejar de cobrar impuestos en los aumentos, o sea, al no traspasar aumentos del combustible a la sociedad, pero ha tenido que comenzar a traspasar poco a poco porque los aumentos se han mantenido. Realmente hay que decir que el gobierno de Luis Abinader está confrontando una serie de problemas. El primero es el de la pandemia, el segundo es el problema inflacionario, que primero tiene una base internacional en términos del petróleo, en términos del aumento del costo del flete, y hay que explicar que el petróleo, el sorgo, el maíz, el arroz y todos los productos que le llamamos commodity, han registrado un importante aumento de precio, pero gran parte de ese aumento del precio es una pérdida del valor del principal divisa internacional, que es el dólar. Los Estados Unidos hicieron unas emisiones de 6.000 billones de dólares, como aquí se le llamaban, dinero inorgánico, o sea, aumentaron su masa monetaria significativamente por lo de la pandemia, y eso ha generado que Estados Unidos, el dólar tenga una pérdida de valor frente a los commodities, frente a las monedas, incluso a la dominicana. República Dominicana podemos ver que tiene una revaluación del peso. El peso dominicano se ha revaluado, que no es lo correcto decir eso, sino que el dólar se ha devaluado en relación al peso, porque el aumento de la masa monetaria de Estados Unidos ha sido superior que el aumento de la masa monetaria de la República Dominicana. Por eso vemos que nuestro peso sin turismo se ha podido... cuando vimos que no había turismo por la pandemia, yo decía, el dólar se va a disparar. Pero llegó a casi a 60 por uno. Sí, comenzó a subir, pero con las remesas, gracias a lo que hizo Estados Unidos de ayuda a los ciudadanos y la pérdida de valor del dólar, pues nosotros pudimos estabilizar y manejarnos adecuadamente. Realmente el petróleo, que es lo que te refieres, es importante saber que ha subido y que viene la temporada en la que aumenta la demanda de artículos del petróleo, porque los carros ahora usan calefacción a partir de ahora, las casas usan calefacción y todas esas calefacciones pues... Y China ha decidido reabrir todas sus plantas de carbón. También, sí. Eso en ese momento es lo que hace que se dispare el carbón, que obviamente nosotros que pensábamos que tendríamos un gran alivio con la planta de Punta Catalina en términos de los costos de producción energética, pues hemos tenido un problema de que se ha disparado ese precio. Juan Ramón, pero en los precios también pesa lo interno, pesa la política monetaria. Porque el hecho de ser la tercera economía con más inflación, cuando todas las economías están sufriendo el mismo impacto exógeno que nosotros, entonces aquí también hay un fenómeno monetario que ha exacerbado
la inflación. Sin duda. No se dice mucho, pero... Sin duda, cuando leemos el informe de la CEPAL, vemos que realmente los demás países latinoamericanos que están sufriendo el mismo impacto internacional, sus inflaciones no son tan altas como la de la República Dominicana. Eso nos da una clara señal de que ha habido factores internos. Y podemos mencionar dos factores internos que han generado alguna distorsión en los precios de la República Dominicana. El primero, a pesar de que fue muy, en un momento solamente, fue lo de la fiebre porcina y el mal manejo que se le dio a la fiebre porcina, que generó que mucha gente que comíamos cerdo, pues usáramos un bien sustituto. El bien sustituto es el pollo, y el pollo es una parte muy importante de la canasta familiar, entonces el pollo se disparó de precio. Pero eso fue muy momentáneo, fue en un momento muy específico. Sin embargo, en la República Dominicana, aparte del choque externo, hemos podido evaluar que la masa monetaria que deberíamos tener no sobrepasar los 320.000 millones de pesos, según la meta del Banco Central. Hemos andado por 324, 325.000 millones de pesos, lo que implica, sin duda, que la política de expansión que trató de provocar el gobierno ha sido parte de lo que ha generado mayor inflación. Si esa política de expansión se hubiese hecho directamente en construcciones, pues al hacer la inversión en construcción, la economía se dinamiza, pero se dinamiza en empleo y hubiese sido un impacto menos fuerte para los precios. Realmente hay un error de política monetaria, o un error no, porque eso trajo quizá dinamismo, pero ese dinamismo ahora trajo inflación. Ahora hay que compensar esa inflación. Es decir, que tú crees que está cercano el momento en el cual tendrá que apretarse un poquito la política monetaria. Sí, yo creo que es que la inflación algunas veces resulta peor para el ciudadano. El ciudadano se siente desesperado cuando va a la casa del terror, a la nueva casa del terror, que son los supermercados. O sea, la verdad es que tú vas con un presupuesto a un supermercado y tú comienzas a meter en el carrito y tú ves a las señoras como van poniendo en el carrito y comienzan a echar al carrito otra vez algunas cosas porque dicen, bueno, y van subiendo a la caja en orden de prioridades, para si no le da el dinero, pues dejar algo, y eso realmente desespera a la sociedad. Entonces es bueno llegar a un nivel de equilibrio y de control de la inflación, es muy importante. ¿Cómo crees tú que el tema de la pandemia ha sido manejado por el gobierno? El gobierno, casi todas las medidas que ha ido tomando, si tú la vas analizando, la mayoría de ellas obedecen a una estrategia de comunicación. Entonces, ellos han priorizado su imagen sobre muchas cosas en el país en algunos momentos. Pero en sentido general, yo creo que ha sido positivo como se mantuvo cerrado por el tiempo que se mantuvo cerrada la economía, la política de que un pueblo puede salir, tiene menos o más restricciones en la medida que se vacune. Estoy 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo con la exigencia de la tarjeta de vacunación a los ciudadanos. Yo acabo de venir de Nueva York de acompañar al presidente Fernández en una conferencia y no hubo un sitio que yo entrara en Nueva York que no me exigieran la tarjeta de vacunación. No importa de qué país fuera, presénteme su tarjeta de vacunación y su ID, porque es importante saber que esa tarjeta me pertenece. Y yo apoyo las medidas del gobierno. Cuando hay pandemia, cuando hay problemas con el vecino país, cuando hay ese tipo de problemas, los países están llamados a la unidad. Yo creo que nosotros, el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo se han mantenido haciendo las sugerencias, haciendo una política constructiva y propositiva. Y yo creo que eso es lo correcto y lo que está llamado a hacer la oposición, no a estar buscando un momento de desesperación del pueblo para llamar al desorden, para empujar al pueblo a cosas peores. Realmente nosotros desde la oposición lo que tratamos es de proponerle al gobierno, y el gobierno ha escuchado las buenas proposiciones y lo ha manejado yo creo que de manera adecuada. Finalmente... Pero ahora que... Sí, adelante, Ana Patricia.
No, para finalizar esta pregunta y cerrar un poquito, te lo pregunto, porque ahora estamos de nuevo frente a una cuarta, quinta ola, donde los casos en las últimas 2 semanas han aumentado y van por 1,000 y pico. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a seguir con sus medidas flexibles y eso no va a afectar, no va a afectar el sistema sanitario. Desde mi punto de vista, el COVID, yo entiendo que lo principal, lo más problemático del COVID y lo que lo diferencia de otras virus, otras gripes, no es tanto su letalidad, porque no es tan letal como, es tan letal como otras gripes a los vulnerables. Lo que pasa es que su nivel de contagio es muy rápido y puede hacer colapsar el sistema sanitario. Entonces tenemos que seguir evaluando cómo van las unidades de UCI, cómo va el nivel de hospitalización, y si estamos subiendo a niveles que podamos colapsar, hay que tomar medidas sin ninguna duda. Y nosotros apoyaríamos 100% al gobierno que priorice salud sobre economía, sin lugar a dudas. En los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Bueno, lamentablemente con el fallecimiento de Reinaldo Párez ha habido vamos a decir, un receso en las juramentaciones, pero ¿cómo marcha el partido en términos de organización? Y si hay mediciones que ubican cuál es el posicionamiento del partido y del presidente Fernández. Mira, sin duda el partido ha tenido una jornada que el propio presidente Fernández debe estar agotado, porque donde quiera que uno va, la gente quiere que vaya a organizar una juramentación y que a esa juramentación vaya el presidente Fernández. ¿Por qué pasa eso de que siempre quieren que vaya el presidente Fernández y no hay un rostro nuevo como el mío que esté participando en ese tipo de cosas? Bueno, realmente en las encuestas que nos pides datos, tenemos a un presidente Fernández que liderea, sin lugar a duda, es el líder de la oposición. Está marcando muy por encima de todos los demás ciudadanos dominicanos o precandidatos o candidatos. Está marcando muy por encima, o posibles candidatos, porque no hay precandidatos ni candidatos, no estamos en campaña. El presidente Fernández es el principal activo de la Fuerza del Pueblo y es lo que más atrae a la gente, la experiencia, el expertise que tiene el presidente Fernández en cuanto al manejo de crisis y en cuanto al manejo del Estado en sentido general. Incluso en cuanto al manejo de las relaciones internacionales muy importantes en medio de un problema con Haití también. Entonces, la gente está valorando muy bien al presidente Fernández. La Fuerza del Pueblo está comenzando a generar cada vez más integrantes, más amor por el partido, más unidad por el partido, pero nosotros todavía, la Fuerza del Pueblo es un partido naciente. No estamos puntuando tan alto como el presidente Fernández. O sea, si tú haces una encuesta por Fuerza del Pueblo solamente, haces una encuesta por Leonel Fernández es sin duda el líder de la oposición, y cuidado si el líder de la República Dominicana está, porque así como está bajando el PRM y su liderazgo, así también sigue subiendo el presidente Fernández. Pero la Fuerza del Pueblo, que tiene un camino muy rápido, está ascendiendo de manera rápida, se está consolidando, está entrando en el corazón de los ciudadanos se están sintiendo que son de la Fuerza del Pueblo y se sienten orgullosos, pero cada vez más todavía no hemos alcanzado el nivel de popularidad y de liderazgo que tiene nuestro líder Leonel Fernández. Muy bien, Juan Ramón Mejía, Gracias. además de buen economista, yo pienso que es un gran vocero político, un gran activo y una cara fresca en la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. Gracias por tu a ti, participación. Patricia, Ramón, un placer, encantado. Feliz domingo. Gracias. Feliz día. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.